Bueno, buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos aquí. Me tomo la facultad de daros la bienvenida a esta Fundación Areces, en donde celebramos algo para mí, desde luego, y creo que para vosotros también muy importante, como es la presentación de este libro de Alejandro de Humboldt, de Alexander von Humboldt, que se llama Examen crítico de la historia de la geografía del nuevo continente y se subtitula Colón, Vespucio y su época. Es un motivo de mucha alegría y de mucho agradecimiento porque la Fundación Areces nos ha acompañado a lo largo de todo este camino. De hecho, ha hecho posible que hiciéramos la investigación que ha llevado a la edición del libro y a una edición que es también traducción, corrección, traducción completa, corrección y adiciones en donde eran necesarias y un gran número de índices indispensables para una obra tan compleja. Entonces estoy contenta de teneros aquí, de que sea con esta ocasión, de estar aquí con Miguel Ángel Puig Samper, que es coeditor conmigo del libro, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y con mi querido amigo, los dos lo sois, Carlos Martínez Só, académico de la Real Academia de la Historia y catedrático de Historia Moderna, y un buen conocedor de lo que vamos a hablar ahora, del mundo americano, del mundo colombinista y de otras cuestiones que saldrán ahora. Yo voy a empezar, nos vamos a organizar de la forma siguiente, vamos a hablar unos 10-15 minutos cada uno para introducir los temas principales y luego intentaremos, o seguro que conseguimos, dialogar entre nosotros y preguntarnos. Bien, mi tarea pues la primera sería introduciros a este libro. Este libro se publicó en francés, esta es la edición francesa, se publicó entre 1836 y 39, o 34 y 37, me parece, a mediados de los años 30 del siglo XIX, y se publicó con este título de Ensayo crítico de la historia de la geografía del nuevo continente y añadía en el título francés Historia de la cartografía náutica. Tiene, de hecho, 5 volúmenes continuos. Humboldt no hacía capítulos. Humboldt escribía, como le dijo su buen amigo Arago, el físico, le dijo: escribes como un río, eres un caudal, no, hay que ponerle orillas a ese río. Pero tiene 5 libros publicados, 5 libros en este examen crítico. Uno de las causas que condujeron al descubrimiento de América, otro de las causas más próximas, el tercero sobre Colón, directamente, algunos hechos relativos a Colón, y el cuarto y el quinto, que nunca habían sido conocidos en español o traducidos al español, dedicados a Vespucio y a sus avatares y a la relación que Vespucio tuvo con Colón. Entonces, lo que yo quería introducir es el porqué de este libro y el porqué en la obra de Humboldt. Podríamos decir, por sus fechas, que es la culminación de la obra americana. Es la culminación de la obra americana después de las vistas, de los cuadros de la naturaleza, de la relación histórica, del libro sobre México, sobre Cuba, la culminación de todos esos libros. Y voy a volver atrás, y en cambio el antecedente de sus 2 últimos gran libros, el libro sobre Asia Central, llamado así, Asia Central, un estudio de climatología comparada y de geomorfología comparada, que respondió a un viaje que había hecho Humboldt en 1829 y que se publica en el 43, es decir, 10 años después que y desde luego anterior al Cosmos. Hablará luego Miguel Ángel ampliamente de esas 2 últimas obras y de todo lo que significa, que es la obra más conocida, el Cosmos de Humboldt. Lo que me interesa a mí para subrayar en esta introducción es porque este libro, concebido como una historia de la geografía de los descubrimientos, concebido como una historia también de la cartografía y una historia de la geografía náutica, se convierte sobre todo en un libro de los descubrimientos y particularmente sobre Colón y Vespucio. Y hay una cosa que hemos estado estudiando y analizando, y es que en cierta forma
Estos son los viajes de Colón, como saben ustedes bien, y ven cómo toca las Antillas, etcétera, pero donde es en el tercer viaje cuando toca la costa de Veragua y las bocas del Orinoco y piensa, esto viene de tierra infinita, ¿no? Son sus palabras. Bien, lo curioso que se ve a lo largo de todo el examen crítico es que Humboldt se reencuentra en los viajes de Colón. Humboldt, que es el gran viajero, como saben, del fin del siglo XVIII y principios del XIX a la América hispana, los virreinatos, viaja entre 1799 y 1804, Humboldt sale de La Coruña y, como ven ahí, toca precisamente, o llega precisamente a la costa venezolana donde había llegado Colón. La costa de Paria, Veragua, etcétera, y se siente, por tanto, ahí identificado un poco en su viaje que él considera, como va a considerarlo de Colón, a la vez un viaje de explorador y de científico, de un viaje en cierta forma. Humboldt se considera también un descubridor. Desde entonces desde siempre se le ha llamado a Humboldt el segundo descubridor de América. No cabe duda que es una cierta exageración, pero él probablemente se complacería con ese título al considerarse el descubridor de la ciencia o el descubridor de la naturaleza americana. Y en ese sentido hay es como si Humboldt se reencontrara con Colón puestos en medio de los descubrimientos, a través de los descubrimientos. Es un relato personal que replica a los diarios de Colón y a sus descubrimientos. Hay una cosa que creo que podemos haber establecido con bastante claridad, y es que, lo hablábamos antes Carlos Martínez Soy y yo, es que la publicación de la colección de viajes de los españoles de Martín Fernández Navarrete le supone una transformación totalmente en la confección de esta obra. Humboldt tardó, según confiesa, 30 años en hacer esta obra. Estuvo naturalmente haciendo muchas otras obras, pero tardó 30 años, y en esos últimos 5 o 6 se queda absolutamente fascinado por la colección de viajes de Fernández Navarrete, donde tiene los diarios de Colón en el tomo primero, y dice que los quiere leer detenidamente para ver cómo fue el pensamiento y el proyecto y el desarrollo del proyecto de Colón. Por eso ponía estas fotos, las primeras, para hablar de hasta qué punto hay un relato personal en lo que es el examen crítico de los descubrimientos. Se asimila con Colón descubrimientos por medio, podríamos decir, o descubrimientos de la época gloriosa por medio. La otra parte que quería subrayar, o que quería introducir, es que Humboldt es, por definición, una persona de interrelaciones. Su hermano Wilhelm, su hermano Guillermo de Humboldt, parece que lo dijo cuando tenía apenas 20 años, que decía: mi hermano Alejandro tiene una mente de interrelacionar, descubre unas relaciones, añade Guillermo de Humboldt, que nadie descubriría, que se quedarían ocultas si no hubiera sido por él. Bueno, pues toda la obra, la obra de Humboldt y toda incluso su forma de escribir, su forma de hablar, está un poco hecha, como ha dicho un historiador, un gran conocedor de Humboldt reciente, Otmarete, está un poco hecha en red. Es como si funcionara verdaderamente en Internet. Es el primer globalizador intelectual, podríamos decir. Quiere ponerlo todo en relación, la historia con la geografía, y es el caso de este libro. Quiere poner en relación o interconectar las ideas y los hechos, las ideas y los conocimientos sobre las diversas partes de la naturaleza, expresarlas en un todo, es decir, e incluso pues, incluir también, y es una gran novedad en este libro y un hecho muy moderno, como podéis pensar, que es que introduce también las ficciones, las cosmografías y las ficciones y las fantasías, que dice él no dejan de ser un conocimiento o un intento de conocimiento de la naturaleza. Y no solo esas fantasías o algunas de los errores, como luego veremos, de los errores que cometió Colón, intervinieron dentro de un proyecto que para él es un proyecto racional, el ir a la India por el oeste. No solo intervienen los conocimientos, sino también algunas ideas y algunos errores
extraordinarios, como el número de islas, luego lo pondré en un mapa, que se situaban entonces en el Atlántico y que podían ser las presuntas etapas para un viaje que no fuera agónico, que tuviera alguna posibilidad de realizar. Decía esto con esta imagen para mostrar esa idea de ultrarrelación de Humboldt. Ahí son los Andes en la parte izquierda, es Tenerife, es el Teide en la parte central y son el Everest, el Himalaya en la parte derecha, y en realidad está contenida casi toda la geografía física de Humboldt y casi de su momento, de su mundo, es decir, esa distribución de los climas y distribución de alguna forma del relieve volcánico, pero distribución de los climas sobre todo y de la vegetación según la latitud y según la altitud. Como ven, son mapas de cliseries. Fue el primero, y fue con el Teide, que habló de pisos de vegetación y de cómo se llega a la zona sin vegetación. Y a mí me parecen unos gráficos magníficos y además pierden muy poco su modernidad, pero estos gráficos, algunos mucho más expresivos, con todas las especies puestas, expresan esa idea de totalidad a la que Humboldt perseguía y que está muy presente en este libro, pero que está presente en este caso en la idea de conectar la historia de los conocimientos y la historia y la propia geografía. Bien, ¿cuál es el punto de partida cuando se habla de los descubrimientos? De eso que llama él una época, unos años epocales, los del finales del siglo XV y principios del XVI. ¿Qué tienen esos descubrimientos para él? Que vienen de unas larguísimas tradiciones de conocimientos, particularmente de los griegos y de los romanos, es decir, de esas presunciones o intuiciones que había en el mundo clásico de que había tierra al oeste, de que desde Aristóteles a Estrabón, o pasando por Plinio o por muchos otros, había esa idea de que más allá de las columnas de Hércules había tierras, se podía ir a buscar en el océano tierras. Con algunos problemas que hereda Colón y que hereda el gran proyecto de los descubrimientos, con la idea de que este es el mapa de Ptolomeo, el que está en una cosmografía de Ptolomeo de 1484 que está en nuestra academia, en la Academia de la Historia, y no sé si pueden llegar a apreciar el gran problema de la cartografía del mapa de Ptolomeo trasladado a los descubrimientos del siglo XV y XVI, de los descubrimientos de Colón, o de las navegaciones de entonces, que la Tierra está sobredimensionada. Asia está muy extendida hacia el este. Hay una frase preciosa que es de Eratóstenes, una imagen preciosa que dice: la Tierra es como una clámide, cuando se despliega es una clámide mucho más ancha que alta. Bueno, pues esa idea se mantiene desde los clásicos. La tesis de Humboldt es que hay un encadenamiento permanente de las ideas, incluso a través de lo que él llama las supuestas o las no tan evidentes tinieblas de la Edad Media, porque considera que hay algunas personas intermediarias, o algunos intermediarios que trasladan de alguna forma las ideas clásicas, como Alberto Magno o Vincent de Beauvais, o sobre todo Bacon, Roger Bacon, el defensor de la experimentación como base de la ciencia, pero todas las ideas de la antigüedad se van trasladando con más o menos deformaciones, con más o menos adaptaciones. Este es el mapa, igualmente el mapa de Ptolomeo, con más o menos deformaciones según los viajeros, incorporando más información, incorporando quizá más fantasías. Ahí sería la idea de la Atlántida o la idea del mar croniano, serían allí o se plasmaban de alguna forma. Y aquí igualmente es para observarse la deformación o las medidas, en qué medida estaban erradas. Eratóstenes fue el que mejor calculó el radio de la Tierra, pero Colón y los que le habían asesorado, Toscanelli, que veremos enseguida, y otros, prefirieron tomar las medidas de Marino de Tiro, que eran mucho más exageradas, que daban una Tierra mucho más grande y la parte sumergida, en la parte oceánica, mucho más pequeña. En realidad, Ptolomeo calculaba aproximadamente unos 180 grados en la superficie emergida, y Colón y Toscanelli, su asesor, la convirtieron en aproximadamente 100 grados más, 200 y pico, y dejaban solo aproximadamente 77 grados de distancia
para el océano, como había pasado para el océano Atlántico, como había pasado con el Mediterráneo. Gran parte de las claves del Mediterráneo es que se medía mal, se medía mucho más extenso en la época de Ptolomeo que de la real. Bien, entonces hay esos errores que hereda Colón. Este es el mapa de Toscanelli y aquí ven también, bueno, esto es una adaptación naturalmente geométrica del mapa de Toscanelli de 1474, que Colón conoció en Cabo Verde, donde estaba su suegro en su etapa portuguesa, y donde hay varias cosas, la proximidad entre las tierras europeas y Zipango, Japón, ¿no?, que es la isla grande que ven allí, las costas asiáticas, Cathay, las cosas chinas, y igualmente el espectacular número de islas, algunas comprobadas, después de las Azores y de la Madeira, todas las islas inventadas, pero repetidas y creídas durante muchos siglos. Este es el mapa, podríamos decir, que anima a Colón a emprender el viaje a Colón y a todos los que lo habían intentado antes. Una vez que Castilla asimila la idea de que quiere ir a la India por el oeste y no como los portugueses por el este y el Océano Índico, entonces se abre la posibilidad de atravesar el Atlántico, pero atravesando este Atlántico que se preveía muchísimo menos tenebroso y menos corto. Dice Humboldt es un enorme error, un error enorme, pero si no lo hubiera creído no se hubiera hecho a la mar, ¿no? Es decir, hay un poco esa idea. Vuelve a ser, y ahí tienen dibujado, no sé si lo advierten, y da lugar a mucha fantasía pensarlo, ahí tienen dibujado por debajo que cuando llegó a Haití, él creyó que era Zipango, lo tenía en sus proyectos como Japón, pero como está dibujada la imagen de América, se hace real esa frase que repite Humboldt y que la ha destacado Otmarete varias veces, es decir, porque se topó con todo un continente, que si no hubiera sido un navegante más, que se hubiera hundido y no se hubiera sabido más, se topó con un continente y a partir de ahí todo el mundo cambió. Y dentro del encadenamiento de ideas de Colón está esa idea de que el descubrimiento, los descubrimientos ensanchan el conocimiento, ensanchan el saber, ensanchan incluso las formas políticas, coinciden también con la reforma religiosa, es decir, toda una época que acelera los cambios, la época de Colón, y que supone, por tanto, una época que le interesa extraordinariamente a Humboldt, porque también ahí se asimila como que él también vivía con la Revolución Francesa, el Imperio, etcétera, vivía una época también de aceleración histórica. El otro mapa, y termino enseguida para dejarle la palabra a mis queridos amigos, otra cartografía que le animó fue también el globo de Behaim. Behaim, como ven, está reflejado el verdadero globo y las partes que hubieran, y también las facilidades que ofrecía el Atlántico en el supuesto de Colón. Bueno, esto es una reconstrucción del mismo globo. ¿Qué pasa cuando se empiezan a conocer de verdad, cuando ya se representa América? Eso es otra historia que le fascina absolutamente a Humboldt. Dice, en 43 años se recorrió América y se cartografió toda hasta California del Norte. Dice, mucho más que lo que tardó Cook, que tardó en Australia, mucho menos tiempo que lo que tardaron mucho más tarde. Y es verdad que en 1500 está este primer extraordinario mapa de Juan de la Cosa, de 1500, 2 años después de la llegada a tierra firme y 8 después de la llegada a las Antillas, que tuvo mucho que ver Humboldt con él, porque había salido de España en las manos, que lo había comprado el barón de Valkenaer. Valkenaer era un ilustrado como Humboldt y ambos estuvieron reconstruyéndolo, y Humboldt lo reproduce en su atlas, reproduce las costas con todos sus nombres, ¿no? Reproduce pero Juan de la Cosa, el santoñés, el santanderino, había hecho ya este mapa. Les paso muy brevemente, para terminar, algunos de los grandes mapas, para entrar en la otra gran polémica del libro, que es Vespucio. Aquí tenemos la representación de Ptolomeo en 1507. La representación por un erudito de un gimnasium, de una medio universidad de Saint-Dié-de-Vos, en la Lorena, y que obedecían al rey Renato René de la Lorraine, y Waldseemüller publica, con otros eruditos de allí, en particular con Rickman, publican en los años primeros del siglo XVI una llamada Universalis Cosmographia, en donde por primera vez aparece el nombre de América. La explicación de Humboldt sobre este hecho es
extraordinaria. Después la han estudiado Stefan Zweig, después la han estudiado muchísimas personas criticando a Vespucio como si hubiera usurpado el nombre de Colón y una posible Colombia para toda América, pero la explicación es absolutamente azarosa y verdaderamente fascinante desde el punto de vista histórico. Lo que pasó es que en ese gymnasium de Lorena, el libro que de verdad llegó, o el texto que de verdad llegó, fue el Mundus Novus de Vespucio, y Vespucio decía, esto es un mundo nuevo, he recorrido las 3/4 partes de la Tierra, esto es el Mundus Novus. Y se olvidó, o no llegó allí, aunque conocía a Waldseemüller conocía bien los hechos de Colón, se olvidó completamente la llegada a las costas de Paria de Colón, y dijeron, y esto es una historia tan bonita que parece un poco inventada, pero es cierta, dijeron, si los continentes, si es Vespucio el que ha llegado, y se llama Americus, y si los continentes tienen nombre de mujer, pues con Asia, con África, con Europa, pondríamos América. Lo pusieron en la historia universal, en la cosmografía universal, pero en el mapa del 7, de 1507, no se atrevió a ponerlo Waldseemüller. Figura lo que se conocía de la costa, figúrese que poco es, ¿no?, de América del Norte, Central y del Sur, y sobre todo del Sur. Y luego llegan ya las grandes cartografías, el padrón real de Juan Vespucio, que era sobrino del navegante, en 1526, aquí es un detalle, ya con mucha ilustración de las costas conocidas, el padrón también de Diego Rivero en 1529, que ayudó a la vuelta al mundo, o motivó en buena parte parte de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, también un detalle del Diego Rivero. Y finalmente ya cuando se instala la imagen completa, o más o menos completa, que es la de Ortelius, en detalle, donde está ya representada las dos Américas, las dos Subaméricas y todas las costas bastante correctamente. Bien, resumo y termino. Termino. Por tanto, un libro que es un libro de historia de la técnica, de la ciencia, pero que se convierte en un libro sobre todo de historia de los descubrimientos. Realmente él rehace todo, incluso Magallanes, desde prácticamente Bartolomé Díaz hasta los Magallanes y Elcano. Si termina con Magallanes y Elcano. Toda esa época la estudia con un detalle extraordinario y con fuentes primarias. Está en los archivos, fue a todos los archivos, prácticamente a todos los archivos europeos, a ver la documentación. Por tanto, un libro de historia, un libro de geografía, porque, y con eso termino, he dicho antes, tenía una ambición de totalidad, pero en geografía es verdaderamente la persona que ha creado la geografía moderna. Se insiste mucho en que ha sido el creador de la ecología, de alguna forma, del ambientalismo, pero sobre todo de la geografía, porque, por ejemplo, en esta Naturgemalde está contenido la relación entre la geografía general y la geografía regional. Es decir, él decía, las leyes generales, sistémicas de la naturaleza, se reconocen sobre todo cuando en cada lugar toman algunas características propias del lugar. Es decir, la geografía general se entiende por la regional, un lugar por el todo y el todo por el lugar. Es un poco la idea, y es una idea absolutamente moderna y que sigue teniendo toda la importancia dentro de esa serie de encadenamientos perpetuos en que él funcionaba. Y bueno, termino ahora por mi parte esta intervención, que no sé si ha sido ya demasiado larga, temo que sí, con esta maravillosa figura que es el chimborazo, en este caso el chimborazo, con esta representación que quiere ser científica, que quiere ser completísima de información, de que tenga toda la información de todas las plantas, de todos los pisos, etcétera, de las nubes, en las columnas de al lado está toda la información científica, y que quiere al mismo tiempo tener un valor emocional, un valor artístico, que llame también a los sentidos de las personas. Y es un poco la primera imagen de Humboldt y de su Colón que me permito proponeros. Y yo creo que ahora, si podemos seguir el orden que habíamos pensado, es que ahora Miguel Ángel Puig Samper comente más la obra de Humboldt y sobre todo su relación con España, y luego con Carlos ya vamos a hablar más de Colón y de América. Sí. Bueno, en primer lugar, antes de pasar a la proyección, que me sirve un poco de guía, también quiero agradecer a la Fundación Ramón Areces todo el apoyo que nos ha dado durante estos años,
No hemos llegado a los 30 años de Humboldt para elaborar el libro, pero hemos tardado también casi 5, o sea que es una labor bastante titánica y, como decía la profesora Josefina Gómez Mendoza, pues ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo y tiene además algo que es un mérito de ella, que es un índice analítico maravilloso, que para los estudiosos como nosotros pues sirve de herramienta, una herramienta impresionante para investigación. Lo que me quería centrar un poquito, saliendo un poco del tema del libro exactamente, que como ha dicho Josefina Gómez Mendoza, es un libro entre la historia y la geografía, la historia de los descubrimientos, que siempre nos ha chocado mucho además que en España no se hubiera traducido por completo, o sea, se había traducido, como luego veremos, 2 volúmenes, pero quedaba como una obra incompleta cuando precisamente era una reivindicación del propio Alexander von Humboldt de nuestros navegantes de una manera muy explícita, y él siempre además lo había dicho, ¿no?, que él quería reivindicar esa obra de sobre todo los marinos españoles. Aquí nos centramos en 2 figuras, como es Colón y Vespuccio, pero también aparece Magallanes, como ha comentado la profesora Gómez Mendoza, y muchos otros marinos que él estudia y que le impresionan. La correspondencia, por ejemplo, que tiene con Espinosa y Tello, que fue el director del depósito hidrográfico de la Marina en Madrid, resalta siempre el valor que ha tenido toda esa información que habían generado los marinos españoles en los cientos de expediciones hidrográficas que habían hecho por toda América, ¿no? Entonces, bueno, como siempre se dice, Humboldt sí tiene el valor del gran sintetizador de toda esa maravilla de conocimientos científicos, también cartográficos, hidrográficos, de historia natural, que se había acumulado por científicos españoles y criollos. Y enlazando con esto, pues me voy a hacer un pequeño paréntesis con la importancia que tuvo un poco nuestro país en esa visión y en ese apoyo a la obra de este joven científico que llega a nuestro país cuando acaba de ser nombrado director de minas de Prusia y aparece retratado en un retrato de Jimeno hecho en México, que yo creo que es probablemente en el que aparece más real de cómo fue, no cómo se le representa cuando es más mayor, con un aire más alemán, más prusiano. Este retrato se hace en 1803 en México y en una galería de retratos que hace Jimeno que son bastante realistas, con lo cual yo, por esto y por una descripción que aparece en su pasaporte, supongo que es más parecido a su aspecto físico real, ¿no? Bueno, ¿qué se encuentra él cuando viene a España? Bueno, pues en España él sabe que es necesario tener un apoyo de la corona para poder viajar al territorio americano, tras una historia que no vamos a contar aquí, de un fracaso que él tiene de embarcarse en una expedición francesa con el capitán Baudin, y decide venir a España, y aquí tiene la suerte de encontrarse primero con un núcleo político-administrativo en cuya cabeza será el ministro Urquijo, le va a dar apoyo, el barón de Forel, que es el embajador de Prusia, no el de Sajonia, que curiosamente le remite al de Prusia para que le haga, digamos, el papel de mediador con el círculo de la corona. ¿Por qué? Porque está mucho más implicado, también aparte de diplomático, es un mineralogista con mucha relación con el Gabinete de Historia Natural de Madrid y el Real Jardín Botánico, y entonces a través de él entra con lo que se ha llamado el Comité Secreto de la Corte, en el cual pues está el príncipe de Parma, que es el yerno del rey, tiene un gabinete de historia natural también interesante. El propio Humboldt lo define como una flor exótica dentro de la corte por ese interés científico que tenía. El barón de Valkenaer, que no es el mismo que luego será amigo suyo como geógrafo, sino que es un diplomático holandés, jacobino, que ha venido medio expulsado de la corte holandesa a la corte de Madrid, que también parece ser que apoya mucho las ideas de Alexander von Humboldt en la corte. Y, por supuesto, Mariano Luis de Urquijo, que es también un ministro joven, al que se dice que pudo conocer en Londres cuando estaba en la legación diplomática española a Urquijo, y en uno de los viajes que hace Humboldt a Londres, que desde el primer momento le apoya de una manera
muy decidida, muy vehemente, y se ve además luego en el pasaporte que le concede. Dentro del círculo de preparación de lo que sería el viaje americano, porque esto creo que sí es importante reivindicarlo, Humboldt se informa, visita el jardín, la Academia de la Historia, el Real Gabinete, el depósito hidrográfico, para adquirir conocimientos previos al viaje americano que va a emprender, además de experimentar con esa colección maravillosa de instrumentos que había conseguido entre París y Londres. Entonces, entre ellos conoce a José Clavijo y Fajardo, que era el vicedirector, casi director efectivo del Real Gabinete, un ilustrado canario, conocido incluso por una obra que le dedicó el gran Goethe, dedicada a las aventuras que él había tenido de joven con la hermana de Beaumarchais, y bueno, y por otro lado un germanófilo militante que llena el Real Gabinete de Historia Natural, sobre todo de alemanes dedicados a la mineralogía y a la minería, ¿no? Como podría ser el caso de Christian Hergen, que es el primer catedrático de mineralogía, o los Thalacker, que son los primeros colectores, junto con los hermanos Euland, que también son alemanes y van a recorrer Chile en una gran expedición geológica. En fin, ahí tiene un apoyo enorme. Su segundo apoyo en el campo de la historia natural es Antonio José Cabanilles, que llegará a ser un poquito después el nuevo director del Real Jardín Botánico en Madrid, y que también le abre las colecciones del Real Gabinete, junto con Casimiro Gómez Ortega, que en ese momento era el catedrático, digamos, titular del Jardín Botánico, y le permiten ver pues, los frutos de las diversas expediciones botánicas y de historia natural cuyos resultados se están estudiando o empezando a estudiar ya en Madrid. Una influencia muy importante para el caso que nos ocupa en el libro que estamos presentando hoy es el contacto con Juan Bautista Muñoz, primer americanista, digamos, moderno, que trabaja en la Academia de la Historia, es nombrado cosmógrafo, se le encarga que haga el Archivo General de Indias, una persona con un gran conocimiento que ha recorrido todos los archivos españoles y portugueses para crear ese gran repositorio americanista, que conoce a través de su paisano Antonio José Cabanilles. Juan Bautista Muñoz es de Valencia también, y le deja ver, es el primero que le muestra algunos manuscritos de los cronistas que luego en gran medida utilizará en esta y en otras obras que tienen ese carácter americanista. Desgraciadamente solo llega a conocer el primer tomo de la Historia del Nuevo Mundo, puesto que Juan Bautista Muñoz fallece en 1799, el mismo año en que Humboldt visita España, pero yo siempre he pensado que es una influencia fundamental en ese sesgo americanista del sabio de Prusia, ¿no? Como he dicho, también tiene mucha influencia y visita el depósito hidrográfico de Madrid. Sus contactos fundamentales son José Espinosa y Tello y Felipe Bauzá, con el que luego mantendrá, incluso cuando Bauzá está exiliado en Londres, mantendrá una correspondencia y será uno de sus correspondientes españoles, aunque en este caso en el exilio. Hay otros marinos, como también José Chais, al que él ayuda personalmente para que tenga una buena colocación en la administración, y de su trabajo en España, esa experimentación que, como digo, hace antes de ir al viaje americano, pues descubrimos hace años, bueno, estaba publicado en una revista alemana, en Hertha, que había publicado en 1827, pues algo que los geógrafos siempre han reivindicado, que es el descubrimiento de la meseta. Humboldt, en esa experimentación por la península, pues va con sus aparatos de medición, sobre todo el barómetro para medir la altitud, y consigue hacer un primer perfil de la meseta ibérica y lo da a conocer un poco al mundo científico, sobre todo en Alemania, a través de esta revista científica, de Hertha. La presentación que tiene en la corte, como he dicho, se hace a través de ese círculo que llamaban comité secreto. Con Carlos IV se hace una presentación en Aranjuez y ahí presenta un pequeño memorial que se suponía perdido, pero que apareció también hace unos años en el Archivo Histórico Nacional. No es un memorial en el sentido que pensaban los alemanes que iba a ser una gran memoria, sino que es un pequeño discurso que él presenta ante el rey en la corte de Aranjuez, pero que tiene de interesante porque, así como al ministro Urquijo le envía una especie de currículum vitae
personal donde se destaca como ingeniero de minas y que tiene capacidad de reformar la minería americana que tiene la corona española, como habían hecho ya otros alemanes contratados por Fausto de Lúyar una década antes. Sin embargo, cuando se dirige al rey, lo que le presenta son la posibilidad de hacer los grandes estudios de la armonía de la naturaleza, la relación entre lo inorgánico y lo orgánico, es decir, le hace un planteamiento, la continuidad de las capas geológicas de la Tierra, un planteamiento mucho más teórico y general como a él le interesaba, como ya había ahora también con la geografía de las plantas, donde un poco se aleja de los botánicos taxónomos para decir que él busca algo más, que es las relaciones más generales de la naturaleza para crear leyes como hacían los físicos o los químicos. Como he dicho antes, se le concede un pasaporte muy generoso por parte de la corona. Es verdad que es un viaje privado, financiado por él, aunque también con la ayuda en un empréstito de algún banquero español, ¿no? como sabemos por la historiografía, pero bueno, no deja de ser un viaje privado, pero es verdad que la corona se compromete en abrirle todos los archivos de los territorios americanos, de los virreinatos, y con ello consigue también una gran información, probablemente mucho mayor que la de cualquier otro erudito español, de los virreinatos, y puede conocer ahí todas las obras, tanto de los científicos como los de los historiadores, como de los conocimientos precolombinos, de los que se tenía noticias, sobre todo en el mundo incaico y en el mundo mexicano. Quería también aludir muy levemente a Aimé Bonpland, que parece siempre como el actor secundario, pero que realmente hay que reconocerle su mérito en lo que es toda la obra botánica y taxonómica de esta expedición. Hay que hablar también de que además de Clavijo, Rafael Clavijo Fernández de Socas era en ese momento el personaje clave en La Coruña, el puerto de La Coruña, y cuando sale la embarcación Pizarro hacia América, en el viaje de Humboldt, es un personaje que también se convierte en el gran valedor en el puerto del viaje de Humboldt, que allí recuerda también a Malaspina, del cual también se ha documentado mucho. Su antecesor Alejandro Malaspina había hecho un gran viaje, como todos sabemos, y genera muchísima documentación, muchísimos manuscritos que solo se van dando a conocer poco a poco a lo largo del siglo XIX por sus colegas en la Marina, pero Alejandro de Humboldt sí que tiene acceso, tanto en el depósito hidrográfico como luego en los virreinatos, tiene la facilidad de conocer parte de la obra de Alejandro Malaspina. También hay que decir, en relación a España, que también publica esas primeras noticias en la primera revista científica española, los Anales de Historia Natural, y en el mundo americano sigue reconociendo a muchísimos científicos españoles y criollos. No da tiempo a hacer un repaso por todos, pero bueno, sí que hay que destacar a José Celestino Mutis, el médico gaditano que crea una escuela de dibujo botánico en Mariquita y en Bogotá, con el cual coincide. Alejandro Humboldt quiere ir expresamente a conocerle, y siempre se ha dicho que gran parte de la iconografía humboldtiana, sobre todo en el campo de la botánica, está muy inspirada en las colecciones iconográficas de este sabio de Cádiz. Asimismo, también coincide en México con Fausto de Lúyar y Andrés Manuel del Río, dos mineralogistas muy importantes en la historia de España, como además descubridores de elementos de la tabla periódica, el wolframio y el vanadio, y se los conoce en Nueva España. Andrés Manuel del Río en realidad había sido condiscípulo de él en Freiberg y tiene aquí la ocasión de coincidir con él en la gran escuela de mineralogía. Y luego hay un hecho que cierra un poco el círculo, y sí me gusta destacarlo porque también hemos encontrado la documentación relativamente hace poco, y es que en el fondo del Archivo Histórico Nacional del Vaticano encontramos una carta de Alejandro Humboldt desde Roma, donde había visitado a su hermano Wilhelm, que era embajador en el Vaticano, y se dirige al rey Carlos IV, y es un poco el cierre de esa relación, para decirle que ha terminado el viaje, su obra científica, y que le remite el primer fascículo de las plantas equinocciales que hemos encontrado en la biblioteca del Palacio Real con su firma dedicada al rey Carlos IV. Hay relaciones posteriores, con Mariano Lagasca también tiene una relación muy especial. También conocemos unas cartas donde Lagasca le explica
todo lo que Muti recogió. Esas cartas las conservaba Humboldt en su archivo epistolar. Felipe Bauzá, que también he dicho que se correspondía desde Londres, incluso llega a publicar algo que yo creo que en España es poco conocido. En la propia revista Hertha, Bauzá publica algunos artículos a través de Alexander von Humboldt. Y luego, como ya ha señalado la profesora Josefina Gómez Navarro, hay una figura muy importante que es Martín Fernández de Navarrete, que es el gran inspirador de Humboldt, al que utiliza muchísimo en la obra que hoy presentamos, de una manera masiva, y que ciertamente tuvo una influencia muy notable, aunque fue posterior en la vida de Alexander von Humboldt, que fue muy longeva. Con respecto a otras cosas que hemos ido suponiendo siempre, ese trabajo en red, al que aludía Josefina también, es verdad que sería difícil. Creo que hay un trabajo, según me ha comentado el profesor Onmarete en curso, sobre las fuentes utilizadas realmente en la elaboración del examen critique de la geografía del Nuevo Continente, porque hay como 3 grandes cuadernos de cerca de 1000 páginas, cada uno en un desorden maravilloso humboldtiano, y con una letra horrible humboldtiana, en el que se recogen todas las consultas, anotaciones, cartas con las que pudo elaborar esta obra, ¿no? Esto no se ha conocido hace mucho porque estaba en el fondo de la Universidad de Cracovia, y un fondo que se había perdido desde Berlín, parece que después de la entrada de los rusos, apareció hace unos años en la biblioteca de la Universidad de Cracovia, y bueno, se ha estudiado parcialmente por Ulrich Leiner, pero en este caso, como digo, lo que nos concierne en este libro, pues sí nos daría una pista de todas esas consultas en red que hace el propio Alexander von Humboldt. Y un poco sería esto lo que quería comentar en esta primera andanada del comentario sobre el libro, y luego, pues si hay tiempo, pues hablaré un poquito el lugar que ocupa dentro de las ediciones del propio Sabio de Prusia. Sí, que como ven, como anticipaba yo, la relación en red, ¿no? La relación tan potente que tenía Humboldt por todas partes y en todos los países. Cuando intenta hacer su mapa de las líneas isotermas de los climas del mundo, tiene una red de corresponsales asiáticos, americanos, africanos, por todas partes. Se calcula un poco que habría escrito unas 60.000 cartas, ¿no? Y recibido otras tantas, se entiende. Sí. Tal. Y luego, al hilo de lo que hablabas tú, me acordaba que cuando hablabas de Mutis y de otros, y sobre todo de botánicos colombianos, que Pau Vila, el geógrafo catalán que se exilió o que se tuvo que ir partir al exilio en Colombia, escribió ya una cosa diciendo los botánicos criollos, un texto muy bonito en que ya pone de manifiesto qué relación tan intensa de conocimiento. Y Humboldt dice, no me entretengo más, Carlos, Humboldt dice siempre, lo único que les pasaba a los pobres es que no podían estar enteramente al día, pero tenían una cabeza prodigiosa. ¿Sí? Sí, bueno, en Colombia hay un caso, y ya solo damos paso a Carlos, hay un caso muy notable que se viene discutiendo en los últimos años muchísimo, que es el de Francisco José de Caldas, que claro, hace una obra paralela a la de Alexander von Humboldt, se conocen, incluso, bueno, yo en el Jardín Botánico he visto una documentación que habla como Humboldt le deja a Caldas el primer manuscrito, incluso el bosquejo que se conserva en el Museo Nacional de Colombia de Bogotá, de la geografía de las plantas, de ese maravilloso dibujo que has proyectado, pero lo que es el bosquejo. Y Caldas, claro, siempre se siente como un poco en inferioridad de condiciones porque él ha utilizado otros sistemas más primitivos, no dispone del mismo aparataje, pero realmente es un caso de coincidencia científica en lo que se refiere a los niveles de vegetación y el descubrimiento un poquito de la geografía. De arrogancia, le ninguneó al final un poco, parece, pero eso por decirlos. Pero bueno, todo esto sobre Humboldt, que Miguel Ángel y yo podríamos hablar eternamente, pero estaría bien ahora, o le hemos pedido a Carlos, que nos vuelva a centrar en ese Humboldt que descubre a Colón y que se entusiasma con los descubrimientos. Muy bien. Muchas gracias por esta introducción.
Quisiera empezar, aunque sea muy brevemente, dando las gracias a aquellas personas que me han pedido que esté aquí, y yo estoy aquí por su recuerdo y por su cariño, y yo pues quiero corresponderles con mi gratitud. Está Josefina Gómez Mendoza, compañera en la academia, que fue la primera que me llamó para ver si yo quería participar de este coloquio, que encantado. Está mi otro gran amigo, Miguel Ángel Puigsamper, amigo ya de muchos años, que también es otro de los autores, de los dos grandes coautores de esta edición maravillosa de Humboldt. Y también quiero dar las gracias pues a la Fundación Ramón Arece, sobre todo significándola, individualizándola en Manuel Azcona, que ha sido quien ha estado también al tanto de las cuestiones infraestructurales, como por ejemplo el hacer posible que yo pueda venir desde Sevilla a Madrid, ¿no?, para hablar de Humboldt y Colón, Colón y Humboldt. Hay que decir que Francisco José de Caldas, yo no creo que tuviera complejo de inferioridad. Lo que tenían la mayor parte, casi todos, los escritores criollos cuando se enfrentaban a Humboldt eran que comprendían que ellos habían tenido muy pocos medios, que no habían recibido libros, que no habían recibido mapas, que las noticias les llegaban filtradas y que por lo tanto no es que tuvieran complejo de inferioridad, sino que estaban en situación de inferioridad con respecto a eso, ¿no? Recuerdo las palabras de un médico guatemalteco, Flores, que dice una frase graciosísima, ¿no?, que dice: hay que ver, si yo hubiera estado en un lugar civilizado y no en esta gurupera del mundo, se hubiera visto más de un ejemplar. Dice él, no muy orgulloso, pero claro, era consciente de que había estado en aquella gurupera del mundo que era por entonces la Capitanía General de Guatemala. O sea que eso influye, porque no hay que decir que, claro, Caldas o Mutis son personalidades científicas de primer orden, y yo no soy quien para ponerme en primer lugar en esa valoración, puesto que yo me ocupo de otras cosas y no de la ciencia, en las cuales leo a mis maestros y son los que me instruyen al respecto, mis dos maestros que están aquí, entre otros más. Así que esto es una cosa que me ha surgido al calor de las dos magistrales intervenciones de mis compañeros, pero en definitiva no se trataba de hablar de esto. Se han dicho alguna cosa que me permite tomar la palabra de ellos para iniciar yo mi pequeño speech. Ellos han dicho una cosa que es totalmente cierta, que es que en gran parte, ¿no?, pues el colombinismo de Humboldt arranca de la lectura y del contacto con una serie de personalidades, ¿no? Es que no hay personalidad que hayas localizado a finales del siglo XVIII y principios del XIX en la América española, que no haya tenido en algún momento un contacto con Humboldt, y Humboldt, que en eso sí era generoso, no lo haya alabado en algún momento, ¿no? Por un azar del destino, ¿no?, pues tuvo ocasión de tratar historiográficamente a un gran ingeniero militar, arquitecto para todo lo que convenía catalán, que se llamaba Miguel Constanzó. Miguel Constanzó es un hombre que vino a trabajar por orden del rey a México, se enamoró de México de tal forma que ya no quiso salir nunca más de allí. Ya de aquí no me muevo, y se quedó ya haciendo de todo en México, haciendo desde canalizaciones, alcantarillado, fortalezas militares, hasta la plaza de toros, hasta el proyecto del jardín botánico. Todo esto lo hizo Miguel Constanzó, y desde luego tuvo enseguida contacto con Humboldt, porque a Humboldt le señalaban: debería usted hablar, como ahora se hace también en los círculos académicos, debería usted hablar con debería usted hablar con este otro, porque este señor es un señor muy culto y sabe mucho de esto. Y él pues va a Miquel Constanzó y habla de él, y luego lo menciona elogiosamente, ¿no?, porque realmente Miquel Constanzó es una figura poco conocida y sin embargo que fue fundamental para México y verdaderamente pues un orgullo, ¿no?, pues para la ciencia aplicada española. Bueno, dicho estos informadores, la segunda gran fuente que le sirvió a Humboldt fue evidentemente aquellas cosas que podía reunir documentalmente, o aquellas cosas que podía leer.
documentalmente pues se nutrió de todos los mapas que pudo, de toda la documentación original que pudo, de todas las palabras que supo extraer a sus interlocutores. Pero luego pues tuvo estas influencias que el profesor Miguel Ángel Puigsamper ha referido hace un momento. Él se nutrió en primer lugar de la idea de Juan Bautista Muñoz. Juan Bautista Muñoz es un hombre al que Carlos III le ordena que funde un archivo en Sevilla y que escoja como sede la Casa Lonja de finales del siglo XVI y allí instala lo que será el Archivo General de Indias. Pues ahí, claro, ahí tiene una primera impresión porque Juan Bautista Muñoz, que tenía que escribir una gran historia de América que superara lo que había dicho ya Antonio Tordesillas, pues el hombre hizo lo que pudo, pero no pudo mucho porque murió demasiado pronto, y como muy bien ha dicho. Y entonces solo le dejó la idea de que ese tema del primer contacto de los españoles con América era un tema muy importante y que había que tratarlo. A partir de ahí él empieza a leer todo lo que puede y lee sobre todo pues la documentación maravillosamente recogida, ordenada y transcrita por Fernández de Navarrete, don Manuel Fernández de Navarrete, que realiza también una labor extraordinaria justamente en los años previos a que Alexander von Humboldt se ponga a escribir y se beneficia enormemente de ello. Y como digo, con la generosidad que siempre caracterizó a su juicio sobre los condenados, dijo que el libro de Manuel Fernández Navarrete era lo mejor que se había escrito sobre América y que aquello era el gran patrimonio del cual se tenían que abastecer todos aquellos que en el futuro tuvieran que trabajar sobre el descubrimiento de América y sobre el primer siglo de la ocupación española de los territorios americanos. O sea que le tuvo como verdadero mentor, como verdadero predecesor suyo en hacer este tipo de obras. De hecho se puede considerar que en la primera mitad del siglo XIX hay 3 obras sobre Cristóbal Colón, ya pasando al tema colombinista, que son las que han hecho autoridad a lo largo de todo el siglo XIX, que son los 2 grandes monumentos ilustrados de Manuel Fernández Navarrete por un lado y de Alexander von Humboldt por otro, y la historia más romántica, pero también con mucho encanto y con mucha precisión en muchas de las cosas del historiador y viajero norteamericano Washington Irving, que escribió Una vida de Colón, como todo el mundo sabe. Pues a partir de ahí, lo que sabemos de Colón en el siglo XIX se basa en la obra de estos 3 personajes y de algunas otras cosas, porque luego será necesario llegar hasta muy final de siglo, cuando se conmemora el 4º centenario del descubrimiento de América, para que un grupo de eruditos italianos empiecen a reunir todos los documentos que pueden sobre Colón y que están aquí acullá dispersos por bibliotecas, por archivos y tal, y entonces hacen la famosa racolta colombina, que se publica muy poco después, si mal no recuerdo, en el propio año 93 ya está a disposición del público la mayor parte de la racolta, y de esa racolta vivimos durante otro siglo más, porque realmente la racolta tiene el 80 o casi el 90% de los documentos sobre Colón que conocemos. O sea que hay 4/5 partes de los datos biográficos de Colón están contenidos en esa racolta. Luego se van añadiendo y a mediados ya del siglo XX, ¿no? Pues Consuelo Varela hace una recopilación de todos los documentos colombinos que hasta entonces existen. Luego hace una segunda edición junto con otros sabios, que es además su marido, el marido de Consuelo Varela, que es ese sabio llamado Juan Gil, que le ayuda en recoger muchos más documentos, en transcribir muchos más documentos, y esos 2 libros publicados por Alianza Editorial se convierten en el apéndice esencial para la biografía colombina. A partir de ahí nos encontramos con que la biografía colombina ya no tiene más grandes descubrimientos que eso. Ahí está ya prácticamente todo.
Solamente hay una cosa que varía ligeramente la idea que tenemos de Colón, pero que claro, a todo esto no pudo tener acceso don Alejandro von Humboldt, sino que esto es posterior, pero esto ya es muy posterior. En el año 2005 se descubrió un documento excepcional, que fue la pesquisa que hizo don Francisco de Bobadilla al propio almirante Colón, ya que en este momento los reyes católicos estaban muy inquietos por el sistema de gobernación que había impuesto Colón en las Antillas, que había impuesto Colón desde Santo Domingo, y tenía miedo de que aquello se descontrolara, que eso se viniera abajo. Entonces se pensó que era necesario mandar a una persona con una gran autoridad real, que es este pesquisidor, ¿no?, don Francisco de Bobadilla, y este hombre llega imbuido de gran autoridad, ¿no?, que le da los documentos reales a su favor, e inicia una indagación, una pesquisa, como se llamaba en la época, una investigación a fondo de lo que estaba ocurriendo en las Antillas, sobre todo qué se le podía reprochar al gobierno de Colón, cómo se comportaba Colón con los colonos. Exacto, pues sí. ¿Cómo se comportaba Colón con los frailes? ¿Cómo se comportaba Colón con los indígenas? Sobre todas esas cuestiones, Bobadilla muy certeramente organiza una cantidad de encuentros, de interrogatorios con toda clase de personas, ¿no?, desde la más alta hasta la más baja, para tener una idea de todo lo que está ocurriendo. Y de eso sale un documento excepcional que, ya digo, conocemos solamente hace 3 lustros y que da una visión un poco distinta, un poco más pesimista de la figura de Colón, un poco más negativa de la figura de Colón. Aparece un Colón no malvado, no una persona malintencionada, pero sí una persona, ¿no?, que tenía que ajustarse a determinados patrones de conducta, a determinados comportamientos que, aunque no le gustase, él los llevó a cabo y los hizo, y que realmente arrojaban dudas sobre su capacidad de gobierno y duda también sobre las intenciones que quería mantener en aquel trozo de América que eran las Antillas, que era lo que únicamente se conocía y donde únicamente se podía ejercer autoridad. Tenemos que ir terminando, lo siento, porque probablemente... No, si ya con esto termino. Entonces, aquí hay una cierta inflexión en la imagen que nosotros tenemos de Cristóbal Colón a partir de este documento, que yo recomiendo porque es un documento absolutamente vívido y extraordinario, y a partir de ahí todas las cosas fundamentales que podríamos pensar, podríamos tener dudas, podríamos estar interesados, tener intención de preguntar a los colombinistas, ahí aparecen planteadas de un modo extraordinario, aunque desde un punto de vista un tanto negativo para la figura del almirante. Yo pensando en que tenemos que terminar y sobre todo en relación con esto que decías ahora, te preguntaría qué pensarías de una frase de Colón en este libro, es cuando dice: fue el descubrimiento de América y la conquista supusieron a la vez la libertad y la esclavitud según las razas. O sea que, lo cual parece resumir bastante bien, es decir, ese según las razas, cómo se puede... Eso fue así, o sea, Cristóbal Colón tenía que hacer lo que llamaríamos, ¿no?, tenía que dar unas cuentas de resultados, para seguir justificando su labor exploratoria. Tenía que ofrecer algo, y ese algo eran riquezas. Tenía que decir, bueno, tenemos cosas, lo primero que ofrece es oro, tenemos oro, hay oro en América, y entonces cuando se encuentra con los reyes católicos en Barcelona, lo que le venden son la existencia de oro, y que de los lavaderos de oro se han encontrado tales y tales piezas de oro, y entonces pues eso
sobre eso se basa su argumentación para que le dejen los 17 barcos que le van a tendría- dejar para hacer el segundo viaje, en el Y en oro. relación, claro. Y Pero en claro, relación oro con- no había, Sí. o sea, lo que había era muy poco. Claro, no sé, claro. había lo Y, suficiente como... y se llegó a valer de los esclavos como oro, digamos, fueron su Sí, oro. los esclavos los llevó como elementos ornamentales. Con más los que- vamos, más- mejor más dicho, los de- indígenas, sí. esos primeros, esos primeros que van a Barcelona son elementos ornamentales porque tienen plumas, porque están Y vestidos yo- de una forma rara, porque además tienen que decir que son unos seres inocentones, muy buenas personas y tal, a los cuales lo único que les falta es que han estado en poder de la idolatría y que por lo tanto hay que cristianizar para que la salvación les llegue Hay una- y para eso los lleva. Quería también, por ir terminando con unas dos últimas preguntas, hay una cosa muy tratada en este libro, que es hasta qué punto Colón está queriendo ver en América lo que creía que iba a encontrar en Asia, ¿no? Es decir, la riqueza que el mundo occidental demandaba a Asia y la espacialidad, digamos, también que no es. Y entonces se llega en cierto momento a autoconvencer o ven como... Y Humboldt dice en ese momento, con una frase muy escéptica, dice, tengan ustedes en cuenta, viajeros de hoy, que también viajan ustedes y según lo que han preparado en casa en las guías, acaban queriendo verlo en el... Es decir, que le excusa un poco toda esa parafernalia exática puede encontrar en América en función de imágenes hechas o ideas preconcebidas. Eso, bueno, Tú has un poco dicho como... antes una cosa que lo ilustra perfectamente. La visión de Humboldt es tan completa que incorpora a la mentalidad de esa primera conquista y colonización antillana, incorpora las ficciones, las fábulas, las creencias Sí, que eso es tenía, asombroso, que tenía sí. Colón y que tenía toda otra serie de personajes de su entorno. Y por lo tanto, eso no es una cosa, no es un peso muerto, es un peso actuante, ¿no? El poder de la imaginación para esto ha sido fundamental. También Miguel Ángel ha dicho hace un rato, si Cristóbal Colón hubiera sabido las verdaderas dimensiones de la Tierra y no se hubiera equivocado, pues posiblemente no habría emprendido el camino. Eso también es cierto, ¿no? Él emprende el camino equivocadamente, pero eso es lo que ha sido llamado por los historiadores americanistas el extraordinario error, el fecundo error. Es la frase. El fecundo error. Si no hubiera llegado a eso. De hecho, Humboldt empieza el libro diciendo, como dice Donville, el mayor de los errores de Ptolomeo se convirtió en el mayor acierto en la historia de los descubrimientos. Y termino con una pregunta, Miguel Ángel, a los dos. Hay un intento todo el tiempo en el libro de Humboldt, sin llegar a desarrollarlo, en comparar la historia de los descubrimientos geográficos con los descubrimientos científicos. Un poco diciendo, cuando los descubrimientos geográficos toman esa dimensión continental y suponen un cambio cultural, civilizatorio de esa envergadura, son comparables a Newton, Leibniz, etcétera. Sí. Bueno, ahí está muy bien porque además hay últimamente, bueno, llevan ya unos años, hay una polémica bastante fuerte en la Academia Norteamericana, precisamente en lo que supone o supuso la revolución científica y el papel que tuvieron los países ibéricos, ¿no? España y Portugal, en esa revolución o no. Entonces siempre la historiografía anglosajona en general ha marginado a España y Portugal, considerando que eran países que habían quedado atrasados. En el siglo XVII pues tienen un gran esplendor literario, pero no científico-técnico y tal. Entonces, precisamente, en las nuevas contribuciones, que muchas veces son de latinos residentes en universidades norteamericanas, se discute precisamente si realmente en el siglo XVI no hubo una auténtica revolución científica, tal como marca Humboldt, por esa aluvión de descubrimientos propiciados por las dos potencias ibéricas, por España y Portugal. Sí. Ese ensanche de la esfera terrestre. Bueno, que no hemos mencionado aquí a Cabot, pero está todo el otro gran descubrimiento. Por un lado, el ensanchamiento de lo que es el globo terrestre, en su conocimiento general, pero también, claro, con todo lo que contiene de distintas etnias, de historia natural, de botánica, o sea, una contribución, cómo se globaliza luego con Magallanes todos esos conocimientos, lo cual, digamos que para una revolución científica global sería
sería muy importante. Y entonces, un poco, ¿por qué no se ha tenido en cuenta esto, ¿no? Realmente Humboldt puede ser que tuviera razón. Como tú dices, con respecto a la figura de Colón, que además al cual atribuye también méritos científico-técnicos en la forma de navegar, en el descubrimiento de un hemisferio austral. Un minuto, y hay una cosa que no hemos dicho, y que es que ahora cuando lo estás diciendo, lo que importó la relación de las culturas árabes o de las civilizaciones árabes y el contacto con los cristianos, es decir, la entrada en contacto, que claro, es la revolución cosmográfica a través de los libros árabes. Sí, sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que a partir, nada más que cogiendo eso, con una sola frase decir que desde el punto de vista de la verdad histórica, no desde otros puntos de vista de utilización partidista de esta realidad, desde el punto de vista de la realidad histórica, hay una primera globalización que es una globalización temprana y que es una globalización ibérica, en la cual participaron de un modo extraordinariamente superior a la de cualquier otro país, la de cualquier otra nación, participaron España y Portugal. A España y Portugal luego ya se llegaron debe una ampliación del conocimiento enorme, pero también el gran proceso de mundialización o globalización primera, primitiva, temprana, de la que hablamos hoy. Es una globalización ibérica y por lo tanto eso hay que reivindicarlo porque es una realidad que como tú bien has dicho, se obvia, se olvida, se oculta. Eso no. Ahí está, y la globalización arranca del descubrimiento de América, prosigue con la llegada de Vasco de Gama a la India, prosigue con el descubrimiento de la Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa y termina, esta primera fase termina con la expedición de Magallanes y la culminación de esta expedición con la primera vuelta al mundo por Juan Sebastián Elcano. Ahí hay un cambio radical y en ese cambio radical están implicados básicamente los españoles y los portugueses. Es el siglo ibérico de la geografía. Es el siglo ibérico de los descubrimientos y eso no hay quien lo quite, eso está ahí. O sea, eso es una realidad Me parece que no se puede negar. Que tenemos que terminar dentro de las normas de la Fundación Areces, a quien volvemos a agradecer extraordinariamente que nos haya acogido y aún más, si me permiten como editora, junto con Miguel Ángel, aún más que haya apoyado que este libro vea la luz, que lo vea en su totalidad, que sea el libro completo, con una gran extensión cartográfica que lleva lo que hemos proyectado nosotros y muchos más, que lleva ahí y que aclara muchos extremos y contribuye también en todos los homenajes que se ha rendido a Humboldt en el año 19 y por su aniversario, por el aniversario de su nacimiento, no, el 150 aniversario de Humboldt, que contribuye a aportar muchísimas cosas y yo creo que deja muchísimas, como estaba diciendo Carlos, muchísimas cosas abiertas para seguir trabajando sobre ello, que es lo que nos gusta a nosotros, seguir trabajando. Yo solamente termino dando de nuevo las gracias a todos los que me han permitido estar aquí y disfrutar de esta agradabilísima tertulia científica, tipo siglo XVIII. Muchísimas gracias. Muchas gracias.